En este video tutorial vamos a aprender qué es un ángulo, su composición y cómo calcular ángulos complementarios y suplementarios a través de unos simples ejercicios. Muy bien, continuamos. Vamos a ver qué es un ángulo. Un ángulo es la abertura que se forma entre dos semirrectas que se intersectan entre sí en un punto en común. Ejemplo de cómo se forma un ángulo. Como su definición lo dice, a través de dos semirrectas, lo observamos en la imagen. Dos semirrectas forman un ángulo. ¿Cuál es la composición de un ángulo? Son los siguientes. A través de un vértice. ¿Qué es un vértice? Es donde se intersectan las dos semirrectas. El punto donde se intersectan las dos semirrectas. ¿Ok? Se le puede conocer también como punto A. Tenemos la primera semirrecta llamada punto C. A esta semirrecta se le conoce como lado inicial. La segunda semirrecta, formada por un punto B, se le conoce como lado terminal. Si observamos en la imagen, el vértice está formado por el punto A y es donde se intersectan la semirrecta del lado inicial y la semirrecta del lado terminal. Esas dos forman nuestro ángulo. Muy bien. ¿Cómo se representa el lado inicial? El lado inicial se representa de la siguiente manera. Del vértice punto A hasta el punto C y se forma de la siguiente manera. AC. Vuelvo a repetir. Del vértice del punto A al punto C se forma AC. Veamos el siguiente. La siguiente semirrecta está formada por el vértice punto a un punto B y queda de la siguiente manera. AC. Vuelvo a repetir. La primera semirrecta se forma a través del vértice punto A al punto C y se forma la semirrecta AC. Para el siguiente la siguiente semirrecta se forma del vértice del punto A al punto B y quedaría de la siguiente manera. La semirrecta AB. ¿Ok? Continuamos con lo siguiente. ¿Cómo calcular ángulos complementarios y suplementarios? Antes de iniciar, vamos a conocer la definición de un ángulo complementario. Un ángulo complementario son ángulos cuya suma de medidas es 90. Ok, vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo calculamos un ángulo complementario. Como su definición lo dice, la suma de los dos ángulos debe ser igual a 90. El ejemplo dice lo siguiente. Si el ángulo A es complementario del ángulo B y el ángulo A mide 35 grados, ¿cuánto mide el ángulo B? Para comenzar, debemos plantear el problema de la siguiente manera.
representando los ángulos con su valor y el que va a ser calculado. En este caso, ya conocemos el ángulo A, que es igual a 35 grados. Y el ángulo B es el que se va a calcular. ¿Cómo calculamos un ángulo complementario? Lo hacemos de la siguiente manera. Procedimiento a realizar es el siguiente. Tenemos nuestra fórmula, que es ángulo A más el ángulo B debe ser igual a 90 grados. Vamos a sustituir los valores en la fórmula, los que ya conocemos. Los valores que conocemos es el ángulo A, que es igual a 35 grados. Entonces lo vamos a sustituir en la fórmula y queda de la siguiente manera. 35 grados más el ángulo B, que es que no conocemos, que es el que se va a calcular. Es igual a 90 grados. Muy bien, para obtener el ángulo B necesitamos despejar el ángulo B y quedaría de la siguiente manera. El ángulo B va a ser igual a los 90 grados menos, ¿por qué menos? Si observan, el 35 está sumando, pasa al siguiente lado restando y nos queda de la siguiente manera. El ángulo B es igual a 90 grados menos 35 grados. Restando los dos valores queda de la siguiente manera. El resultado es igual al ángulo B es igual a 55 grados. Ya conocemos cuál es el ángulo B. El ángulo B es igual a 55. Observamos que ya tenemos calculado los dos ángulos. El ángulo A de 35 grados, que ya conocíamos, que ya estaba planteado en el problema, que nos pedía que calculemos el ángulo B con su procedimiento y nos dio un resultado de 55 grados. Conociendo el ángulo A y el ángulo B, pasamos a sustituirlo a la fórmula y sumarlos y observar que realmente nos dé 90 grados. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Sumar los valores. Ok, entonces va a ser, nos quedaría el ángulo A, que son 35 grados, más el ángulo B, que son 55 grados. Sumados dan un valor de 90 grados. Así es el procedimiento para calcular ángulos complementarios. Hay que recordar que los ángulos complementarios son aquellos que sumados los dos valores nos den un total de 90 grados. Muy bien, pasamos a calcular los ángulos suplementarios. Pero antes de eso vamos a ver qué son los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son ángulos cuya suma de medidas es 180. Ok, vamos a ver un ejemplo de cómo calcular un ángulo suplementario. El ejemplo dice lo siguiente. Si el ángulo A y el ángulo B son suplementarios y el ángulo A mide 88 grados, ¿cuánto mide el ángulo de B? Ok, vamos por lo primero, representamos o planteamos nuestro problema y queda de la siguiente manera. Como observamos en la imagen, cómo se va representado
cada elemento del problema, ¿sí? Y aquí lo estamos representando. Estamos representando un ángulo A que es igual a 88 grados y nos pide que calculemos el ángulo B, que no sabemos cuánto equivale. ¿Ok? ¿Cómo lo realizamos? Lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a realizar el procedimiento. La fórmula dice que el ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados. Vamos a sustituir el valor del ángulo A, que ya la conocemos, que es 88 grados, en la fórmula. Nos queda de la siguiente manera. El ángulo A, 88 grados, más el ángulo B, que no lo conocemos, cuál es su valor, que sumados nos deben de dar 180 grados. Ok. Pasamos a lo siguiente. Vamos a despejar el ángulo B de esta sustitución. Nos quedaría de la siguiente manera. El ángulo B es igual a los 180 grados menos. ¿Por qué menos? Porque si observamos que el 88 está sumando, pasa hacia el otro lado restando. Nos quedaría de la siguiente manera. Ángulo B es igual a 180 grados menos los 88 grados. Restando 180 grados menos 88 grados, el resultado que se genera es el siguiente. El ángulo B es igual a 92 grados. Vuelvo a repetir. Restamos 180 menos el ángulo A, que mide 88 grados. Y el resultado que nos genera es el siguiente. El ángulo B es igual a 92 grados. Ok, muy bien. Entonces ya calculamos el ángulo B. Se muestra aquí en la figura que el ángulo A es igual a 88 grados y el ángulo B es igual a 92 grados. Dice la definición del ángulo suplementario que para ser suplementario se necesita de que la suma de los dos ángulos dé un total de 180 grados. ¿Cómo sabemos si realmente la suma de esos dos valores dan 180 grados? Se hace de la siguiente manera. Vamos a sumar los dos valores y sustituirlos en la fórmula y nos queda de la siguiente manera. El ángulo A, que le pertenece a 88 grados, más el ángulo B, que le pertenece a 92 grados. Sumados estos dos valores nos dan un total de 180 grados. Así es como se calculan los ángulos complementarios y suplementarios. Vuelvo a repetir, los ángulos complementarios son aquellos que sumados los dos valores o los dos ángulos nos deben dar un total de 90 grados. Los suplementarios son aquellos que los ángulos o los valores sumados nos den un total de 180 grados. De mi parte sería todo. Espero que les haya gustado. Denme un like si les gusta. Gracias.